Rodrigo, muchas gracias por haber anotado tu tiempo para esta conversación. Y a mí me gustaría partir con una pregunta bien general que tiene que ver con cómo poder pensar, o si es posible, pensar el sonido como un modo de relacionarse con el mundo a partir de la lógica del conocimiento. Conocer el mundo a partir de la experiencia del sonido, o cómo uno habita también el mundo desde la dimensión sonora, desde la experiencia sonora. Pero en principio pensar quizás desde la pregunta básica que es: ¿podemos concebir el sonido como una forma de conocimiento? Es una dificultad interesante porque el sonido fluye temporalmente, es evanescente siempre y por lo tanto acusa ya una primera dificultad en el hecho de que no lo podemos volver tangible, concretizar, que es como la primera premisa del conocimiento, ¿no? Me parece que el sonido mucho más lleva una carga afectiva, emocional, subjetiva, por lo tanto, siendo factible tal vez en ciertas circunstancias pensar el sonido como un tipo de conocimiento, como un modo de conocimiento, yo diría que va más de la mano con la singularidad de la experiencia de cada persona, ¿no? En tal sentido, el sonido es parte de una memoria, ¿no? Es parte de una atmósfera, es parte de un ser sensible, de un modo de desenvolverse en el mundo. El sonido nos acompaña, nos constituye, en cierta manera es también nuestro inconsciente, ¿no? Nos pone en alerta, nos sitúa en una determinada situación. Si lo podemos poner así, el sonido, más que un modo de conocimiento, es un modo de conocer, es un modo de abrirse, en ese sentido, ¿no? Un modo de abrirse al entorno y también a la interioridad subjetiva, ¿no? Aquello que nos constituye. Yo lo pondría de esa manera, que el sonido es más bien un modo de conocer en términos de una apertura o de una receptividad con el mundo en torno. En ese sentido podríamos decir que se sitúa más desde el punto de vista de la experiencia. Exactamente. O sea, es un modo de experimentar el mundo. Exacto. Independiente que lo podamos fijar, desglosar, Sí. diseccionar. Claro. Tiene que ir con un modo de experiencia Sí. abierto. Ahora, ¿escuchamos realmente? O sea, ¿nos relacionamos con el mundo desde la escucha? Claro, si bien, como tú bien lo mencionabas, estamos hablando de una experiencia muy subjetiva, por lo tanto muy variable, lo que se pueda, quizás no podemos hablar de generalidades, quizás apuntando también más a tu relación subjetiva con esto. ¿Escuchamos realmente? ¿Nos vinculamos con el mundo desde la escucha? ¿Habitamos el mundo desde la escucha? ¿Experimentamos el mundo desde la escucha? Tenemos una relación usuaria, digamos, con el sonido, ¿no? O sea, el sonido nos pone en contexto, nos ayuda a orientarnos, por supuesto. En ese sentido uno diría, sí, escuchamos para poder orientarnos en el mundo. Pero tal como una escucha utilitaria. Es una escucha utilitaria, como cuando uno dice, bueno, veo algo o percibo algo, siento algo, sí, escucho algo, escucho que tú me estás hablando, ¿no? Escucho tus palabras, el sentido de tus palabras, deduzco el sentido o puedo profundizar el sentido de tus palabras, te estoy escuchando. Cosa distinta es que yo repare en el timbre, ¿no? En la tesitura de la voz, en la inflexión de la voz, y si nos desplazamos de la voz y vamos al sonido ambiente, estoy escuchando ahora un ladrido a lo lejos, estoy sintiendo y oyendo también canto de pájaros, uno puede sentir el paso del viento, pero son situaciones referenciales. Entrar en el sonido, escuchar el sonido en un grado como más profundo, si lo ponemos de esa manera, o más detenido, ¿no? Es como una especie de experiencia por sí sola, ¿no? Y eso requiere una
requiere como una fijación, no como un punto de escucha. Es un ejercicio, no es algo a lo que uno acceda en medio de una conversación, ¿no? En medio de una conversación, cuando yo converso con una persona en la calle, desatiendo un conjunto de otros elementos, ¿no? Y en parte yo tendría que agregar a esto que el arte sonoro es y ciertos elementos también, por supuesto, de la experiencia de la música contemporánea nos han ayudado a entender hasta qué punto la sensación o el acto auditivo, el acto de escuchar, ¿no? Tiene su propia profundidad, ¿no? Una profundidad que es muy complicada, que es muy compleja y que requiere que la persona, como te decía recién, explore, ¿no? Explore el sonido y se explore a sí misma al entrar en el sonido. Explorar el sonido es una dificultad mayor que explorar el mundo, por ejemplo, desde la visualidad. Yo siento que es más difícil por una razón cultural, ¿no? En nuestra cultura occidental priorizamos la experiencia visual, ¿no? Priorizamos un tipo de organización del entorno, un tipo de organización de la experiencia que privilegia la vista, por sobre el tacto, por sobre el gusto, por sobre incluso el sonido, que es tan importante en Occidente. Me da la sensación por lo mismo que cuando hablamos de una experiencia auditiva, incluso, ¿no? Inmediatamente quiere decir audiovisual. Estamos muy acostumbrados a lo audiovisual. Nos detenemos a considerar cuando alguien nos dice una experiencia auditiva. Yo siento que todavía culturalmente tenemos que hacer una especie como de esfuerzo de despojamiento de elementos sensoriales, ¿no? Me da la sensación, como te comentaba recién, que efectivamente todavía nos demanda un esfuerzo entrar en la cultura de la escucha, ¿no? En la cultura de la audición detenida, y en el esfuerzo o en el ejercicio de profundizar la escucha. No creo que sea más difícil, pero sí nos requiere un poco más de esfuerzo. Quizás habría que volverse un poco ciego, digo esto como concepto, para comenzar a escuchar. Sí. Fíjate que hace unos días atrás iba caminando, ¿no? Y escuché al pasar, habían dos amigas acá en el campus conversando y una le decía a la otra, estaba en medio del ruido y yo solo ahí puedo estudiar. Cual es, por supuesto, un contrasentido, uno necesita silencio para estudiar. Lo que esta persona le estaba diciendo a su amiga, ¿no? Era que necesitaba exponerse al barullo, al murmullo del mundo para poder, digamos, volverse ciega a ese entorno y generar una atmósfera de concentración o de reconcentración, de estudio y de escucha. Necesitaba acorazarse para poder escucharse, ¿no? Eso significa que, en cierta manera, para poder profundizar en esa experiencia de escucha hay que enceguecerse. Hay que enceguecerse porque el predominio de la visualidad es muy fuerte, es muy determinante. Uno se puede enceguecer no necesariamente tapándose los ojos, ¿no? Uno se enceguece cuando pone atención en una modulación auditiva, uno va rebajando la audición. Y ahí uno se da cuenta de que hay muchas capas, ¿no? De sonido. Hay distintos teóricos de la experiencia de la audición que le dan distintos nombres a eso, ¿no? Pero podríamos ponerlo así, que son capas de sonido en los que uno va como bajando y que requieren o han requerido una puesta en suspensión de la visión. Muchas veces decimos que el sonido tiene una capacidad evocadora tremenda, que al no tener una palabra para explicarlo, podemos decir que el sonido nos permite imaginar. O sea, finalmente siempre están apareciendo imágenes. Claro. Así como el olfato también nos permite evocar biografía, la propia historia, recuerdos pasados, etc. Agradables, no tanto. ¿Cómo ves tú esa potencia del sonido desde el punto de vista de, insisto, a falta de otra palabra, de
de imaginar Claro, de o, audicionar o algo así. claro, de audicionar, de algún modo de evocar, de volver a traer al presente o volver a gatillar o escarbar en el subconsciente ese espacio absolutamente impreciso, Sí. inmaterial, Claro, una zona indefinido, umbral, ¿no? que es un poco impreciso e inmaterial como lo es el sonido. Sí, exacto. Esa potencia que tiene desde ese punto de vista de sonido-memoria. La memoria sonora, si le damos ese rótulo, ¿no? La memoria sonora nos constituye, nos habita. Otra cosa es que no le prestemos regularmente atención durante nuestra vida cotidiana, ¿no? Basta ir en una micro o ir en un viaje y tener un pequeño espacio de aislamiento para darse cuenta de que hay voces que refluyen, ¿no? Entonces, claro, hay sonidos que evocan episodios muy concretos o donde al menos nuestra memoria nos quiere a veces hacer creer, ¿no?, que estamos evocando una situación muy concreta de la infancia. Hay sonidos que son familiares, hay sonidos que de tan familiares ya no se escuchan, salvo cuando se ausentan, entonces uno lo resiente. Pero también, como te decía al inicio, tiene una capacidad de constitución del sujeto muy fuerte, ¿no? Nosotros estamos habitados por voces, por sonidos, ¿no? Había un poeta francés del siglo XIX, Mallarmé, que decía: cada alma es un ritmo, es una modulación rítmica, ¿no? Hay enjambres de voces entonces que están en torno a nosotros, y puede ser la voz de un tío, de una tía, de una familia, ¿no? El novelista Manuel Puig decía: todas mis novelas nacen de la voz de mi tía, que hablaba con un timbre muy alto, y esa voz nunca me la pude sacar de encima. Yo creo que todos nosotros estamos rodeados, o sea, nos habitan sonidos, nos habitan articulaciones sonoras, y claro, nos ponen normalmente en situación de memoria, de recuerdo. El sonido es una grafía, o sea, una escritura del recuerdo bien particular. Es muy, muy poderoso. Entonces el pensamiento habla, Claro. suena, Sí, exacto. Tiene una materialidad sonora. antes de la palabra dicha o escrita. Sí. El pensamiento, y yo agregaría, bueno, el concepto por lo mismo, ¿no? Y yo agregaría también, o sea, suena como redundante, pero, por ejemplo, la palabra poética o la palabra significante, ¿no? Se anuncia sonando, ¿no? O sea, hay un elemento de intuición muy, muy, muy grande. Muchos poetas lo refieren. Hay poetas, como tú sabes, que son más visuales o más gráficos. Hay poetas que tienen una relación más estricta con lo sonoro, Sí. dentro de la palabra, dentro de la verbalización. Bueno, a propósito del originario del sonido, nuestra primera experiencia de existencia, de conciencia corporal, quizás es el sonido de la voz de la madre, Sí, de la madre y del padre. sí. O sea, es siempre desde el sonido. Quizás no algo que uno aparentemente recuerde o tenga a nivel de conciencia, pero Claro. eso está ahí. Tiene que ver Exacto. con ese apego también, quizás ese Claro. primer sonido, esa primera vibración. Claro, exactamente, esa vibración que además en el caso de la madre o de quien haga el rol de madre, ¿no? Puede ser una persona adulta que tiene este rol cautelar, este rol como de protección, es también una vibración continua, ¿no? Es decir, no es solamente una voz que llega una vez y se va, sino que es una voz que rodea al infante, le da una sensación de seguridad, le transmite una calma. La voz de la madre en general no cambia, ¿no? Aunque el niño o la niña crezcan, porque la voz del padre va mudando en la medida en que representa una autoridad todavía en nuestras sociedades patriarcales, ¿no? Representa distintos papeles. Una autoridad, claro, son distintos roles. El de la madre también, por supuesto, va cambiando, pero mantiene eso que uno podría llamar como el timbre o la modulación maternal, que hace que uno, cuando pierde la voz de la madre, ¿no? Se siente ahí como un desenraizamiento muy, muy fuerte, ¿no? Porque tú pierdes esa voz. Y claro, esa sensación de sentirse acogido, de sentirse protegido, ¿no?
es un patrón rítmico en el que probablemente, siguiendo tu elucubración, haya... Es una elucubración, Claro, sí. no, pero Sí, es muy evidentemente. interesante porque todas las personas que se dedican al rastreo o a la experiencia del sonido, como los artistas sonoros, los músicos, los compositores, por ejemplo, seguramente que tienen una cierta relación o una relación peculiar, digamos, con esos patrones de origen, patrones que en su origen tuvieron tal vez que ver con la voz de la mano.